Los Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, empezando en el verso 19. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiendo constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Verso 27, y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y hay otra porción que vamos a leer con la ayuda del Señor en el curso de nuestra meditación. Hace muchos años estaba enseñando el libro de los Hechos, y me tocaba hablar de este capítulo, que no parece realmente, en principio, desde afuera, un capítulo muy especial. Y lo estaba enseñando en inglés, y mis ojos se quedaron en tres palabras en inglés que encontramos en el verso 21. Las palabras en inglés es again in Listra. En español es volvieron a Listra. Y el tema de mi mensaje en el día de hoy es volver a Listra. Si leemos el capítulo 14 desde el principio, vemos que hay un milagro. Un hombre de Listra, en el verso 8, era impotente de los pies desde que había nacido. Pablo lo sanó. Los habitantes de ese lugar quedaron tan maravillados que a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Pero luego algo sucede, y esas mismas personas que un poco de tiempo antes lo estaban tratando de dioses, ahora lo apedrean. Y es así que llegamos al verso 17, donde dice: entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Si ustedes han escuchado el mensaje de esta mañana, se dan cuenta que parecería el mismo énfasis, la misma pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre como Pablo pueda sufrir tanto? ¿Cómo puede ser posible que un hombre como él pueda resistir tanto? Y la respuesta la tenemos en ese verso hermoso que leímos en esta mañana en Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, menospreció la vergüenza y sufrió la cruz. Y habíamos dicho que esta palabra, el autor y el consumador de la fe, la palabra autor, tiene varias traducciones. Algunos la han traducido como el capitán, pero la idea es el líder, el que va adelante, el ejemplo, o en el caso de la batalla, el que va adelante del pelotón de la caballería. Y hermanos, aquí para mí es una historia tremenda, porque dice la Escritura que Pablo fue apedreado y le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto.
y sacan al cuerpo del apóstol Pablo, lo empujan, estoy seguro como que estuvieran moviendo una bolsa de papas, o una bolsa de algo pesado, de cemento Portland, o como le llamen aquí, y lo arrastran fuera de la ciudad. Y yo me imagino arrastrando este cuerpo que está sangrando por todos lados, por las heridas provocadas por las piedras del odio del ser humano, y lo sacan fuera de la ciudad. En los Estados Unidos, cuando decimos el 11 de septiembre, significa algo muy especial. En el mismo país, cuando decimos, nos acordamos del puerto de Pearl Harbor, que fue bombardeado por los japoneses en forma sorpresiva antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, significa algo muy especial. Y estoy seguro que ustedes en Honduras, en la historia del país, tienen algunas fechas que significan algo muy especial. Y para el apóstol Pablo, la palabra Listra significaba algo muy especial. Porque, hermanos, Listra, para Pablo tiene que ver con sufrimiento. Tiene que ver con sufrimiento físico. Tal es así que en las Escrituras leemos en 2 de Timoteo, y no lo busquen porque vamos a leer muchas Escrituras, es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. A mí me gusta cantar ese himno, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Se acuerdan de ese himno? Pero hermanos, la realidad es que nos gusta cantar, pero no nos gusta la realidad. Pero aquí nos dice, si sufrimos, también reinaremos. Si negáremos, también Él nos negará. ¿Saben ustedes cuáles son las iglesias a las cuales el Espíritu Santo ha escrito más en el Nuevo Testamento? Por supuesto, todos sabemos que en volumen, en primer lugar, es a los Corintios, que tenemos 2 epístolas bastante voluminosas y hermosas. En segundo lugar, alguien me diría Romanos, y yo no sé si es Romanos o no, porque yo considero que en el Nuevo Testamento hay quizás más material a la iglesia en Éfeso que a la iglesia de Romanos. Y ustedes me van a decir enseguida, sí, pero Romanos tiene 16 capítulos y Éfeso, la carta a los Efesios solamente tiene 6 capítulos. Sí, es verdad, pero Primera de Timoteo fue escrito a Timoteo, que estaba en Éfeso, y son 6 capítulos. Segunda tiene 4 capítulos. Hechos capítulo 20 es todo un segmento, la mitad del capítulo, dedicado a la iglesia en Éfeso. Y cuando leemos en Apocalipsis capítulo 2, hay otra carta a la iglesia en Éfeso. Así que hay bastante material. Pero el apóstol le escribe a su hijo espiritual, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. El creyente es un soldado de Jesucristo. La creyente es un soldado. Acá es como en los ejércitos de los Estados Unidos. Las mujeres también se admiten. El creyente, la creyente, es un soldado del Señor Jesucristo. Ahora, hay 2 clases de soldados, hermanos. Están los soldados que lucen bien en los desfiles militares. Y están los soldados que en el medio de la batalla, cuando la sangre de sus compañeros es derramada, cuando los explosivos estallan con ese ruido tremendo, cuando los gritos de clamor de la gente que se está muriendo, sin embargo, siguen adelante, porque son soldados de verdad, no son soldados de desfile. Hermanos, necesitamos soldados de verdad. No necesitamos soldados de desfiles militares. Necesitamos soldados espirituales de Jesucristo. Y acá vemos el cuerpo del apóstol Pablo, que es llevado de la ciudad pensando que estaba muerto. Y hay muchos estudiantes de las Escrituras que creen que Pablo estaba muerto. Yo no digo que yo crea eso, pero note lo que dice.
rodeándole los discípulos, se levantó. Ahora quiero que noten cada cosa. Acaban de apedrear a Pablo, lo sacan su cuerpo como el cuerpo de un animal muerto, fuera de la ciudad, y lo tiran allí, y los discípulos se acercan a ese cuerpo. Y cada discípulo que se acerca a ese cuerpo está poniendo su vida en peligro, porque esas mismas gentes le pueden hacer a ellos lo mismo que le acaban de hacer al apóstol Pablo. Y hermanos, en el libro de los Hechos hay algunos entierros. Nosotros le decimos en el Río de la Plata entierros. ¿Acá se le dicen así, entierros? Hay algunos entierros interesantes. La próxima vez, quizás, si el Señor me permite, les voy a hablar de los entierros en el libro de los Hechos. Tenemos el entierro de los Hechos capítulo 12, el entierro de Herodes. Aquel que en esa fiesta especial se levanta y toda la multitud lo mira y sus vestidos son resplandecientes y la gente empieza a decir, es la voz de un Dios. Es que Herodes hablaba tan bien que la gente dice, es un Dios con esos vestidos resplandecientes. Y la palabra de Dios dice, y Dios lo hirió porque no dio gloria a Dios y murió consumido de gusanos. En el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles tenemos dos entierros, de Ananías y Zafira. Y caen muertos, primero Ananías y luego Zafira. Y la Escritura nos dice que los jóvenes, los mancebos, lo enterraron. Y yo he pensado muchas veces, de esos jóvenes, qué lesión que tuvieron. La lesión de tener temor de Dios. Cuando Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué ha llenado tu corazón Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese mismo Pedro que no hacía mucho tiempo había negado a Jesucristo, yo me imagino con su corazón roto, con las lágrimas de dolor, dice Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y yo creo que esto significa, no era necesario que hicieras esto, no era necesario. Pero hay otro entierro más. Es el entierro de los Hechos capítulo 7. Y aquí está el hombre de Dios, Esteban. Y Esteban es apedreado. Y su cuerpo está cubierto de rocas y piedras. Y yo a veces he pensado que esas rocas, por así decirlo, son las rocas que Dios utiliza como un camino para llevar a Esteban a la presencia de su amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que los creyentes lo enterraron. Y para mí es tan interesante esto. Los creyentes enterraron, se aproximan a este cuerpo. Y ahí está el cuerpo de Pablo. Los rodean los discípulos. Y yo me imagino que había gente que eran muy parecidos a los de Honduras y a los de Texas. Acá hay algunos tejanos en este lugar. Yo soy reciclado. Ahora dicen que es bueno reciclar todo. Y yo creo que habría algunos como de Texas también ahí. Y había del Río de la Plata, de los dos lados. Los que tienen el agua bien limpita en la playa y los que tienen la otra agua. En el Uruguay tenemos la limpita, así que ya se imaginan. Hermanos, ver ese cuerpo y alguno dice, pobrecito, ¡pobrecito! Está muerto. El cuerpo está cubierto de sangre. Y es capaz que alguno dice, oremos. Sería lo más normal, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, mas rodeándole los discípulos, se levantó. No sabemos cuánto tiempo estuvo en esta situación el apóstol Pablo.
Pero sí lo que sabemos, que desde el punto de vista médico, alguien que parece muerto y que no está muerto, nosotros lo llamamos un estado como de coma con shock. La persona, si usted le siente el pulso, no le siente el pulso, porque la presión es tan baja que no se siente nada. No se mueve, y parecería que desde el punto de vista médico él está muerto. Y hermanos, hay algo muy precioso que las Escrituras nos dice, que no estamos seguros si sucede en este momento, pero podría haber sucedido en este momento. Le voy a leer algo que Pablo dice. Cuando alguien se despierta de un episodio de síncope o de haberse desmayado, lo primero que pregunta es siempre lo mismo. ¿Qué pregunta? A ver. ¿Qué pasó? No, esa es la segunda. ¿Dónde estoy? Porque claro, el grabador interno que tenemos, esa computadora especial que tenemos, IBM o la que sea, adentro todos tenemos, aunque no compren computadora la tenemos, lo primero que dice, ¿dónde estoy? Y miren lo que dice Pablo. Les leo. Cierto, no es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Es decir, que Pablo está diciendo, lo que yo le voy a contar, yo no sé si me pasó en el cuerpo o si me pasó fuera del cuerpo. Ahora, algunos de ustedes nunca se desmayaron, ¿verdad? ¿Quién se desmayó? ¿Quieren levantar la mano? A ver, ¿quién se desmayó alguna vez? Hay unos cuantos que se desmayaron. Bueno, los que se desmayaron, lo que sucedió en ese momento, ellos no saben. Y Pablo acá va a decir que hay algo que pasó en su vida que él no sabe. ¿Cuándo fue el que le pasó? ¿En qué circunstancias? Por eso muchos piensan que es lo que pasó allí. Que cuando la gente estaba mirando ese cuerpo muerto, que parecía muerto, dice, conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que al hombre no puede decir. Y yo les digo, hermanos, yo no les puedo demostrar que esto es exactamente en este lugar. Pero si fue así, ¿se imaginan que cuando la gente está mirando un cuerpo apedreado, ensangrentado, él está teniendo una revelación increíble? Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas. Otras versiones dicen palabras indecibles. Y después dice, de este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad, empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye. Y luego agrega, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. El apóstol Pablo tenía un problema físico que no estamos absolutamente seguros. Muchos piensan que tenía un problema en los ojos y que era casi ciego. Y para poder documentar eso es el hecho que en Romanos se nos habla de en qué grandes letras escrito, que la gente que no puede ver escribe con letras grandes. Pero sea lo que sea, la Escritura dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Pablo ora una vez, y Pablo ora otra vez. Y hermanos, tú y yo a veces tenemos aguijones en nuestras carnes, y oramos, y nos preguntamos, ¿por qué el Señor no hace nada? ¿Por qué el Señor permite que esto suceda en mi vida? Y él tuvo una respuesta, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente. Mi gracia alcanza. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y hermanos, nosotros los creyentes podemos decir lo mismo.
La gracia del Señor es lo que necesitamos en nuestras vidas y en nuestras dificultades. Porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Qué cosa tan preciosa. Es difícil de entender. Nosotros diríamos que si nosotros somos fuertes, entonces el Señor puede hacer la cosa mejor. El Señor dice distinto. Porque mi potencia en mi flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. En el capítulo 11, que no lo busquen, el apóstol Pablo está hablando de su vida y dice algo así en cierto momento: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, Listra. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en el profundo de la mar. Y sigue y dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Y después menciona lo que decíamos esta mañana: en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad para prenderme, y fui descolgado del muro en un serón por una ventana y escapé de sus manos. Y dice la Escritura que rodeándole los discípulos se levantó, y si Pablo hubiera sido del Río de la Plata, hubiera salido corriendo lo más lejos que podía de ese lugar donde lo apedrearon. ¿Y si fuera hondureño? Acá algunas señoras me dicen que no. Entonces Pablo era hondureño. Es algo que yo no sabía, pero me lo acaban de decir. Porque miren lo que dice la Escritura. Y entró en la ciudad. Volvió a entrar en la ciudad. Y un día después partió con Bernabé a Derbe. A Derbe, tengo entendido que es más de 60 kilómetros de allí. 60 kilómetros, un viaje para servir al Señor, con el cuerpo todo lleno de golpes. Ahora, hermanos, hemos llegado ahora al verso 21. Y como hubieran anunciado el Evangelio en aquella ciudad. Noten por favor el verso 7 del capítulo 14. Y allí predicaban el Evangelio. Hermanos, la iglesia tiene que predicar el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos el riesgo de hacer una cantidad de buenas actividades y de no predicar el Evangelio. No solamente tenemos que predicar el Evangelio, sino que tenemos que predicar el Evangelio puro. Qué tremendas son las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice: mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos, en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. Pablo habla de la simplicidad, la sencillez. Si el Señor Jesucristo, cuando Él estaba allí, Él hablaba, la gente le entendía. Él era sencillo en su mensaje. Dice: porque si el que viene predicare otro Jesús. Esto es muy importante. Es el peligro de hoy. Hoy hay otro Jesús. Es otro Jesús, no es el Jesús de la Biblia y los Evangelios que el que hemos predicado. O si recibierais otro Evangelio del que habéis aceptado. Y antes de eso dice: otro Espíritu. Otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu. Y ahora llegamos a este verso, a estas palabras que para mí son tan especiales. Volvieron a Listra. Volvieron a Listra. Quiero que levanten las manos los que alguna vez se cayeron de una bicicleta. Tenemos muchos candidatos. Quiero que levanten las manos los que se cayeron de un caballo. Tenemos bastantes. Bueno, yo no me acuerdo si me caí, me deslicé.
Y no le voy a decir, hermanos, que levanten las manos los médicos que han perdido un paciente en la sala de operaciones, y eso es doloroso. O no le voy a decir a aquel hermano que tuvo un accidente con el auto y lo dejó muy mal. Y no le voy a decir también de lo que nos pasó en Amarillo cuando ese shuttle que explotó, el capitán era de nuestra ciudad, un buen creyente. ¿Y saben lo que tiene de común estas cosas que yo les he dicho? La bicicleta, el auto, cuando al doctor se le muere un paciente en la operación, en la sala de operaciones, cuando alguien se cae del caballo. Es que el peligro es que esa caída del caballo o de la bicicleta haga que la persona nunca más haga eso. Nunca más haga eso. Y esto es, hermano, el mensaje que quiero transmitirles a ustedes. Es volver a Listra, al lugar de la caída, aunque Pablo no tenía la culpa, que lo apedrearon. Pero para Pablo ese era el lugar de rechazo, ese era el lugar de sufrimiento, ese era el lugar donde no había sido entendido, no había sido comprendido. Y Pablo vuelve a Listra. Y saben una cosa, hermanos, tú y yo, todos tenemos una Listra en nuestras vidas. Un lugar donde no nos trataron bien, un lugar donde nos han herido, un lugar donde nos han menospreciado, nos han despreciado, un lugar donde nosotros quisimos hacer algo y nos interpretaron de otra manera. Un lugar de esos lugares que dicen, bueno, yo ese lugar no lo piso. ¿Ustedes dicen acá eso? ¿No lo piso? En Argentina dicen así, en Uruguay también, no lo piso. Ni muerto decimos, ni muerto. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo volvió a Listra. Y quisiera ahora darles unos pensamientos en relación a esto. Les voy a leer unos versos, porque Listra tiene que ver el sufrimiento por el Señor Jesucristo. Las Escrituras nos dicen claramente esto: a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Es concedido, es dado el privilegio, hermanos, no solamente dice de sufrir por Cristo. Les voy a leer un verso con toda fidelidad y las referencias las pueden encontrar después si tienen interés. Estoy leyendo en Primera de Pedro. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Ante bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Voy a leerles otro verso, esta vez en uno de mis libros favoritos, que es Segunda de Timoteo. Me gusta primero, pero me gusta segunda también. Y dice así: no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Antes sé participantes de los trabajos del Evangelio, según el poder de Dios que nos salvó y llamó con vocación santa. Hermanos, ¿somos participantes o no? ¿Somos participantes o no? ¿Saben una cosa? Cuando el Señor hizo la multiplicación de la pesca milagrosa, cuando se hace la pesca milagrosa, el Evangelio nos dice que vinieron los creyentes que estaban en la otra barca,
Y los creyentes que vinieron en la otra barca se acercaron. Y yo muchas veces pienso que muchos de nosotros estamos como los amigos que estaban en la otra barca. No estamos involucrados. No estamos dando todo lo que podemos para el Señor. Hermano, usted tiene un don. Hermana, usted tiene un don. Y a menos que la iglesia local, cada creyente, desarrolle su don, la iglesia no puede seguir adelante. Yo estoy convencido que el don de predicación, y del ministerio de la palabra, en cuanto al crecimiento de la iglesia, no es el más importante. Ahora, no les estoy diciendo que predicar la palabra no es importante, no me entiendan mal, es importantísimo. Pero les puedo asegurar que si ustedes tienen el mejor predicador del mundo y lo dejan solito, esa iglesia no va a crecer. No va a crecer. Hermanos, miren lo que dice la Escritura en este mismo libro. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo padezco, pero no me avergüenzo, dice el apóstol. Y luego, en el verso 3, dice, en otro verso en este mismo capítulo, en el cual sufro trabajos, hasta prisiones, a modo de malhechor. El apóstol, yo pienso, al decir esto, me lo imagino, está escribiendo y dice, acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Y dice, en el cual sufro trabajo hasta las prisiones, como un malhechor. Y yo creo que acá el apóstol Pablo hace una pequeña pausa y escribe inmediatamente, mas la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. A mí me pueden poner preso, Dios lo permite, Dios lo sabe, pero la palabra de Dios no está presa. En este mismo libro luego leemos, hablando a su estimado hijo espiritual Timoteo, pero tú has comprendido mi doctrina, mi instrucción, mi intento, mi fe, mi largura de ánimo, mi caridad, mi paciencia. Hermanos, Timoteo tuvo una apreciación del carácter espiritual del apóstol Pablo. Tú has comprendido mi doctrina, algo teórico, mi instrucción, mi intento, mis intenciones, mi fe, mi largura de ánimo, caridad, paciencia. Y ahora llegamos al verso 29. El verso 11. Persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Cuáles persecuciones he sufrido? Y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El apóstol Pablo se está acercando al fin de su vida y dice esa frase tan preciosa que todos ustedes conocen: yo ya estoy para ser ofrecido, el tiempo de mi partida está cercano. Él no dice el tiempo de mi muerte, él dice es el tiempo de mi partida porque está yendo de un lugar a un lugar mejor. Y mira a su vida atrás y no ve fracaso, no ve todo oscuro, que ha perdido el tiempo, sino que dice, he peleado la buena batalla. Hermano y hermana, el día en que estés cerca de pasar a la presencia del Señor y mires atrás, ¿podrás tú decir, he peleado la buena batalla? Hermanos, el apóstol pudo decir, he peleado, he acabado, he guardado. He peleado, he acabado, he guardado. El famoso músico Schubert escribió una sinfonía que nunca terminó,
Se llama La Inconclusa. Es una música maravillosa. Los expertos piensan que sería increíblemente hermosa. El primer movimiento lo es. Y hermano, qué triste si tú y yo un día decimos: Señor, ¿me podés dar un año más o un mes más? Porque me gustaría hacerlo, pero perdí el tiempo. La televisión me tuvo tan ocupado, los deportes me absorbieron tanto de mi tiempo. Y Pablo volvió a Listra. Y dice la Escritura, y volvieron, y con verso 21, volvieron a Listra. ¿Y saben ustedes quién vivía en Listra? ¿Quién vivía en Listra? ¿Quién vivía en Listra? Les voy a leer el verso 1 de Primera de Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, mas de padre griego. Hermanos, la Escritura no nos dice cuánto supo Timoteo de lo que le pasó a Pablo, pero Timoteo era un joven, y ustedes saben que los muchachos jóvenes saben todo lo que pasa en el pueblo, en la ciudad, sobre todo si la ciudad no es muy grande, saben más que los padres. Y yo creo que muy probablemente Timoteo tuvo una presencia física y vio, si no vio el proceso de que fue apedreado, a lo menos cuando lo llevaban para afuera se enteraron rápidamente lo que le pasó a Pablo. Y les puedo decir que eso que le pasó a Pablo tuvo una repercusión sin duda en la vida espiritual de Timoteo. Fue un ejemplo. Hermano y hermana, ¿eres tú un ejemplo a los jóvenes o eres un motivo de tropiezo? ¿Eres tú un ejemplo o eres un tropiezo? Volvieron a Listra. Hermanos, tenemos que volver a las Listras, aunque eso signifique muchas veces pedir perdón, aunque signifique a veces pedir perdón, aunque toda la culpa no sea tuya, porque a menos que volvamos a Listra, no vamos a poder ser el ejemplo. Les voy a decir, por las dudas, por si les hago un examen en el libro de los Hechos. Yo estuve haciendo 2 exámenes en el libro de los Hechos en Ucrania, y no hice esta pregunta porque tenía miedo que no la respondieran. ¿Cuántas veces fue Pablo a Listra? Fue primero cuando lo apedrearon, segundo fue cuando la noche después cuando lo volvieron a entrar después de ser apedreado, después volvió y parecería que estuvo en total 4 veces. Volver a Listra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Padre bendito, bendícenos, Señor, y ayúdanos, y que el resto de esta reunión sea para tu gloria y honra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.